Eso es cierto. Estos son extremos. El mundo material o el mundo ideal están muy separados. Aquí. Están muy separados. Y creo que eso hasta cierto punto es el error. De que por lo general no va a estar aquí o va a estar aquí la respuesta, por así decirlo. Sino que probablemente esté aquí. Lo más probable. No estoy diciendo que así sea, pero es lo más probable. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi canal Los Pensamientos de Kat. Mi nombre es Kathleen y les doy la bienvenida. En esta ocasión continuaremos con el segmento de Lee con Kat. Estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquietas. En este caso será el tercer capítulo de la segunda parte de este libro. Sin más dilación, comencemos. Este capítulo tiene como título ¿Qué es real? Cuando hablamos de lo que existe, solemos pensar en objetos físicos con una sustancia material, pero también hay cosas en apariencia no materiales, como las ideas, los pensamientos o los recuerdos, que no podemos ver ni tocar, sin que sean por ello menos reales. Así que, ¿qué es verdaderamente real? Qué buena frase. Qué buena frase. Solo creo que eso voy a decir. La verdad es que eso es muy interesante cuestionarse porque a veces damos por sentado que las cuestiones materiales son las únicas cosas que existen en realidad, pero las cosas intangibles, es decir, las cosas que no podemos tocar o ver, también pueden existir, como es el caso de nuestros pensamientos o de nuestros recuerdos, ¿verdad? Interesante. O como la energía incluso. Interesante. Así que continuamos. Ok, ahora sí. Primer subtítulo. Un mundo material. A la pregunta sobre qué es real, lo obvio es contestar los objetos con sustancia física que podemos ver y tocar. Algunos filósofos consideran que la realidad consiste solo en lo que percibimos con los sentidos, el mundo material. Son estos filósofos llamados materialistas, quienes no creen en la existencia de un mundo no material. Para ellos, en la realidad no hay nada que no sea material. Entre los pioneros de esta corriente se hallan Demócrito y Leucipo, que afirman que en la realidad no hay más que átomos y espacio vacío, y Epicuro, que desarrolló este razonamiento para probar la no existencia de lo no material, incluida el alma, mucho más tarde, cuando la ciencia reemplazó a la religión como fuente principal del conocimiento del mundo, el materialismo se convirtió en la corriente filosófica predominante. En el siglo XIX lo adoptaron los filósofos alemanes Ludwig Feuerbach y Karl Marx, abiertamente opuestos a las tradicionales descripciones religiosas de los mundos no materiales. Ok, interesante. Wow, la verdad es que creo que en todas cuestiones en donde puedan haber dos espectros, los va a haber. Por ejemplo, en este caso hablamos del mundo material y en el otro subtítulo vamos a ver el mundo ideal. Y anteriormente habíamos hablado de la experiencia versus el razonamiento. Entonces, como que siempre van a existir estas, hasta cierto punto, dicotomías, ya que evidentemente hay ocasiones en las que no se pueden poner totalmente de acuerdo. Pero siempre es interesante conocer las dos versiones, porque al final el único que va a hacer como que la decisión para tu día a día, para tu vida, serás tú. Entonces tú eres responsable de eso. Así que sí, eso. Interesante, me gusta bastante. Y sí, continuamos. Bueno, un mundo ideal. En el otro extremo del materialismo está la creencia de que la realidad es fundamentalmente no material, de que nada material existe en realidad. El más convincente adalid de esta corriente
llamada idealismo fue George Berkeley, quien afirmaba que no percibimos objetos materiales en un mundo físico, sino ideas en nuestra mente. La realidad, pues, solo consiste en ideas y en las mentes que las perciben. No hay sustancia material. Para que una idea existe, tiene que ser percibida. Pero si las cosas solamente existen cuando las percibimos, dejan de hacerlo cuando no hay ninguna mente que las perciba. Si un árbol crece en un parque y no hay nadie que lo perciba, ¿sigue estando ahí? Berkeley, que era obispo cristiano, dijo que sí, que las cosas siguen existiendo porque siempre son percibidas por la mente de Dios. Interesante. Primero, quiero decir, eso es cierto, estos son extremos. El mundo material o el mundo ideal están muy separados. Aquí. Están muy separados. Y creo que eso hasta cierto punto es el error. De que por lo general no va a estar aquí o va a estar aquí la respuesta, por así decirlo. Sino que probablemente esté aquí. Lo más probable. No estoy diciendo que así sea, pero es lo más probable. Ok, pero bueno, continuamos con esto, de que dice como tal, de que solo existe las cosas por obra de la mente, básicamente. Una concepción interesante, porque sí, como ya habíamos hablado en anteriores capítulos con esto de cómo nuestros sentidos perciben el mundo y cómo estos nos pueden llegar a engañar, sí es cierto, hay algunas cosas que tal vez no existan si no las percibimos. Por ejemplo, el sonido. ¿Cómo podríamos decir de que el sonido realmente existe si no existe nadie o ningún ser vivo, ningún ser humano, ni nada que perciba ese sonido? ¿Realmente existiría? A mi parecer no. Porque pues yo como a comparación de Berkeley, pues yo no considero esta parte que sí siguen existiendo porque las cosas son percibidas por la mente de Dios, porque obviamente yo no comparto esa idea, pero está interesante el hecho de que él haya utilizado eso como forma de decir eso. Pero, ajá, la verdad es que yo me quedo más con esta parte de que hay algunas cosas que sí solo van a existir si las llegamos a percibir. Por ejemplo, hasta cierto punto, sí, el sonido. Ahorita no se me ocurre qué otra cosa, pero sí. Em, y creo que eso también tiene como da un ejemplo, por así decirlo, de que por lo general no va a estar la respuesta acá o acá, sino que va a estar más por acá, porque en ocasiones puede que sea así el caso, mientras que en otras ocasiones puede que no. Pero sí, interesante y cool. Me gusta, me gusta. Y bueno, continuemos. Realidad total. Sin embargo, la mayoría de los filósofos acepta que la existencia del mundo material, pero reconociendo a la vez la existencia de lo no material. Oh, ok. Dice que la mayoría de filósofos aceptan la existencia del mundo material, pero reconociendo a la vez la existencia de lo no material. Ahí vemos esa parte, ¿verdad? De que al final estas cuestiones son extremos y por lo general suele no estar ahí la respuesta, sino que aquí en medio. Y esto es lo que está diciendo aquí, de que al final se halló una forma en la que podían agarrar lo mejor, por así decirlo, del mundo, de la concepción del mundo ideal, como de la concepción del mundo material, y unificarlo para que funcionaran como teoría, por así decirlo. Me gusta. La teoría de Platón de que el mundo cotidiano en el que vivimos es solo una copia del mundo real de las ideas la adoptaron los filósofos cristianos e islámicos y las grandes religiones que diferencian entre el terreno celestial y el ideal terrenal y el ideal, perdón. También René Descartes describió la realidad total como la combinación de dos mundos individuales, uno material y otro ideal. Perdón. Y ni el escéptico Hume negó la realidad de lo no material,
puede que la descripción más influyente de la realidad fuese la de Immanuel Kant, quien dijo que nuestros sentidos y mentes son capaces de experimentar tanto objetos materiales como no materiales, pero que esto es solo una parte de la realidad total. También hay cosas que no podemos conocer y que existen no obstante. Sí, está súper. O sea, aquí está diciendo de que también, aparte de esas cosas que podemos, las cosas materiales y las cosas no materiales, también están las cosas que no podemos conocer, es decir, lo incognoscible, y que existen, obviamente, aunque no las podamos percibir, ¿verdad? Me encanta porque sí, al final agrega otra dimensión a esto y yo considero que lo enriquece mucho más como teoría y como aporte. Me gusta, me gustó. Ok, ese fue el final de los párrafos como tal. Vamos a estar leyendo las frases ahora. Tenemos la primera frase que dice: el mundo mental o universo de las ideas requiere de una causa igual que el mundo material o universo de los objetos. David Hume. Sí, creo que esto ilustra esta parte de que al final como que las dos cosas se necesitan una de la otra de forma interconectada. Y es una forma interesante de verlo y de percibirlo. La verdad me gusta, pero puede que no esté del todo de acuerdo. Mm, mm, sí, la verdad es que sí. O sea, sí, tal vez sí. Las cosas dependen de las otras. El mundo mental o universo de las ideas requieren de una causa. Igual que el mundo material. Olvídenlo, no. O sea, está hablando de que el mundo mental requiere de una causa y el mundo material requiere de los objetos, es decir, que estos no existirían si no existiera esa cosa. En este caso, si no existiera la causa, no existiría el mundo mental. Si no existieran los objetos, no existiría el mundo material. Interesante, cool. Interesante forma de verlo, la verdad. Qué bueno que la leí varias veces porque no la terminaba de comprender. Pero sí. Siguiente frase es de George Berkeley. Estoy plenamente convencido de que la sustancia material de que hablan los filósofos no existen. That's a bold statement. Ok, es una afirmación bastante fuerte y audaz. Porque el estar plenamente convencido de algo, interesante. No me parece tan... No estoy de acuerdo, porque siempre hay cosas como que no tomamos en cuenta, pero interesante de que él esté tan convencido de eso, ¿verdad? De que la sustancia material de que hablan los filósofos no existe. No tengo ningún comentario. La verdad es que yo sí considero que las dos cosas existen, la sustancia material y la sustancia mental, por así decirlo. Sí. Pero bueno, sigamos. Vamos a leer un cuadro que dice la prueba de Johnson. La mayoría de la gente tiene la instintiva sensación de que George Berkeley se equivocaba al afirmar que el mundo material no existe. Sí, tiene sentido. Al final estás negando completamente el mundo material y solo decir de que todo existe del mundo ideal. Pero su argumento idealista es difícil de rebatir. Ahí está la cosa. No obstante, el escritor Samuel Johnson recurrió al sentido común para hacerlo. Le dio una patada a una gran piedra de modo que esa pelota, de modo que la bota la rebotó y así, y dijo, así lo refuto. ¿What? No, espérate, ¿qué? El escritor Samuel Johnson recurrió al sentido común para hacerlo, para refutar, ajá. Le dio una patada a una gran piedra de modo que la bota le rebotó y dijo, así lo refuto. Ay, ya entendí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Es decir, de que obviamente lo material existe porque rebotó y... Ajá, y le rebotó a él, pues, o sea, lo sintió. Entonces,
obviamente existe lo material porque lo estás sintiendo, güey. ¿Qué forma más F, más simple de refutarlo? No creo que lo haya refutado realmente, pero eso me recuerda a esta... no me recuerdo exactamente cuál era, pero que dice, que si el movimiento existe, que esa es otra cosa que se cuestionaban, ¿verdad? Que si el movimiento existe o no existe y algo así. Entonces la cuestión es de que alguien dice de que yo prácticamente confirmo de que existe andando, es decir, caminando, y por eso confirmó que sí existe. Y yo así como, ay no, amigo, ¿qué? ¿Qué? Pero sí, ay no, sí, no sé. Qué loco. O sea, pasar de argumentos así filosóficos y todo a cosas más así como... No sé, me parece chistoso, la verdad. Pero sí, sigamos. Ahora vamos a leer este círculo que dice, en palabras sencillas, materialista es quien valora las posesiones físicas y las comodidades por encima de las ideales espirituales. Ok, sí, es cierto. Ujú. Creo que ese concepto todavía es válido hasta la actualidad. Ujú. Continuamos. Ahora sí vamos a leer la imagen, la ilustración de este capítulo que dice, el mundo material, este mundo contiene... no, perdón. Vamos a leer las manos de primero. Dice, ¿existen las cosas si no tienen forma material? El mundo material, este mundo contiene aquello que percibimos con los sentidos. Todo en este mundo tiene sustancia material. Y esta parte aparece el planeta Tierra en una mano. Después tenemos en la otra mano el mundo ideal. Este mundo consiste en las ideas que percibimos con nuestra mente. Aquí nada tiene sustancia material. Está el amor, la verdad y el tiempo. Cool, interesante. Creo que con eso ya podemos dar por terminado este capítulo. Muchísimas gracias por ver este capítulo nuevamente. Agradezco su tiempo. Suscríbanse, denle like, todas esas cosas. Y nos estaremos viendo. Bye.